Hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días. Dice el último canto: tu presencia me da paz, tu presencia me da fe. Y yo creo que también podríamos decir que su presencia nos da seguridad, nos da confianza, porque en medio del caos que estamos viviendo en el mundo entero, decía mi hermano precisamente en la introducción, tal pareciera que no podemos ya confiar en nadie, pareciera que de pronto Dios saca a la luz lo que realmente hay detrás de cada uno de los seres humanos, que pareciera que todo está bien cuando realmente de pronto llega Dios y saca a la luz todo lo que realmente hay en el ser humano. Pero qué hermoso que en medio de todo esto que está pasando en el mundo entero, ahí está Dios, hermanos, alguien que sí podemos confiar, alguien que nos cuida, nos protege. Yo comentaba con mis hermanos, platicando con la familia el día de ayer, les decía, qué hermoso es saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que en Él sí podemos confiar, que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Dios está allí para ayudarnos, para bendecirnos, para sacarnos adelante. Hermanos, el día de hoy vamos a manera de introducción. Hoy quisiera comenzar con la palabra de Dios para introducir la palabra de hoy. En Hechos capítulo 10, verso 1 al verso 5, si me acompañan por favor, a manera de introducción de nuestro mensaje. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 al versículo 5. Fíjense, hermanos, Hechos 10, verso 1 al verso 5. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. El verso 3 dice, donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hermanos, aquí tenemos un pasaje que nos enseña varias cosas acerca de Dios. Y lo primero que podemos ver es a un hombre que no era judío. Dice la palabra de Dios que era un centurión, él era romano. Sin embargo, a pesar de no ser judío, él buscaba al Dios verdadero, porque dice la palabra de Dios que era temeroso de Dios y además oraba constantemente. Quiere decir que buscaba el rostro de Dios y además era un hombre piadoso, porque dice la Escritura que daba limosnas junto con su familia. Déjeme decirle que cuando estaba ya en el Antiguo Testamento, cuando el Señor decía que teníamos que amar a nuestro prójimo, Él decía que el pueblo judío tenía que ver por los pobres, tenía que ver con las viudas, tenía que ver con aquellas personas que tienen necesidad, y había puesto determinados principios, determinadas leyes que el pueblo de Israel debía de cumplir como parte de la justicia que Dios quería para su pueblo. En este caso, hermanos, este Cornelio, aunque no era judío, era un hombre generoso, era un hombre que extendía su mano y que ayudaba al necesitado, un hombre compasivo. Eso es lo que podemos ver. Otra cosa muy importante es que Dios lo conocía por su nombre en el versículo 3. Por eso, miren, dice Cornelio. Qué hermoso. No era del pueblo de Dios, no era judío,
Sin embargo, había una actitud en el corazón de Cornelio que delante de los ojos de Dios subía como un incienso grato, de tal manera que lo conocía por su nombre. Otra cosa que nos enseña claramente Dios es que Dios estaba atento a su vida y a sus oraciones, ¿sí? Y aquí, déjeme decirle, voy a utilizar otra traducción de la Escritura, porque aquí donde dice, hermanos, en el versículo 5, verso 4, cuando dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, otra traducción que es correcta dice, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Y esto es muy importante porque tiene que ver con lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Esta traducción dice que las oraciones de este Cornelio y las limosnas subían a la presencia de Dios. Quiere decir que este Cornelio tenía muy claro, hermanos, que cuando él iba a buscar el rostro de Dios, Dios estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y qué importante, hermanos, es para nosotros tener también la actitud que tenía este Cornelio. Es decir, Cornelio no pensaba ni sabía que de pronto oraba nada más y decía palabras al aire, sino que él sabía que Dios estaba escuchando sus oraciones, ¿sí? Otra cosa que nos muestra este pasaje es algo sobrenatural, hermanos. Qué hermoso es ver cuando alguien se pone de rodillas y constantemente está buscando el rostro de Dios, ya sea que conozca al Dios vivo y verdadero o que lo esté buscando de todo corazón. Hoy les quiero decir a los presentes, y por eso usted va a escuchar en ese púlpito constantemente, qué importante es que usted en las primeras horas de la mañana busque el rostro de Dios. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, tenemos el ejemplo del rey David, tenemos el ejemplo de Elías, tenemos el ejemplo de Josué, de Moisés, de esos hombres de Dios, hermanos, que constantemente buscaban el rostro de Dios. Mujeres como Esther, mujeres como Ruth, que de la misma manera, hermanos, buscaban el rostro de Dios a primera hora. Yo les he compartido, si le damos lo mejor a Dios, Dios nos dio lo mejor. Y esto nos lo muestra, hermanos, en este pasaje. Viene algo sobrenatural, dice que viene un ángel, y pues obviamente se espantó este Cornelio. Dice que lo vio y le dice, ¿qué, Señor? Y le dice, tus oraciones, tus limosnas, tu actitud ha llegado delante de Dios. Y otra cosa importante es lo que dice en el versículo 5. Aunque delante de los ojos de Dios la vida de Cornelio, porque era temeroso y hacía la voluntad de Dios, era agradable, lo que realmente Dios quería era salvar su alma. ¿Cuántos dicen amén? Lo más importante para un ser humano es la salvación del alma. Y es por eso que le dice a Cornelio, en el verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz traer nada menos que al apóstol San Pedro. ¿Para qué, hermanos? Para que el apóstol Pedro le hablara las palabras de vida eterna. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo estableció que los únicos que podían predicar su evangelio y que Él iba a respaldar con señales, prodigios y con salvación, era el evangelio del Señor Jesucristo. Y uno de sus discípulos definitivamente era el apóstol Pedro. Y aquí viene otro principio de la palabra de Dios que nos debe de llenar a nosotros de asombro, porque el ángel no le habló a Cornelio las palabras de vida eterna. Eso solamente Dios se lo ha encargado a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y qué privilegio tan grande, hermanos, porque los ángeles estarían deseosos de ir y de proclamar que Cristo Jesús se hizo hombre como nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Sin embargo, ellos no pueden. Dice, llama al pescador llamado Simón Pedro, porque él te va a hablar las palabras de vida eterna. Ahora bien, quiero aplicarlo a los presentes, porque hay personas sinceras, hermanos, que buscan a Dios de corazón, que se esfuerzan, que buscan su rostro, que respetan todo lo que tiene que ver con Dios. La Escritura les llama temerosos de Dios, ¿sí?
hombres y mujeres que aunque aún no han tenido un encuentro personal con el Señor, ustedes los ven en las madrugadas, en las mañanas, doblando sus rodillas porque saben que necesitan del Dios vivo y verdadero. De la misma manera que Cornelio. Otra cosa muy importante es que entiendan estas personas que están buscando a Dios, que cuando oran, Dios está ahí, en la presencia del Señor. Amados hermanos, queridos amigos, es algo que debemos de tener muy presentes todos los que estamos aquí. Cuando tú oras, Dios está ahí y te está escuchando cada palabra. Nunca pienses que estás hablando al aire, nunca pienses que estás perdiendo el tiempo, nunca pienses lo que luego el diablo manda a tu mente. Oye, pero ¿qué sentido tiene esto? Mira, estás tú solo. Dice la Escritura que lo que nosotros hagamos en privado, Dios lo va a hacer público. Es decir, Dios va a responder nuestras oraciones. Y este ejemplo, el ejemplo de Cornelio, es algo muy importante, hermanos, porque aquí nos habla de un atributo divino que el día de hoy vamos a ver nosotros el día de hoy, que se llama la omnipresencia de Dios. Quiere decir que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, cuando una persona está a solas en su cuarto y cierra la puerta, Dios está ahí en su presencia. No importa el país que sea, no importa el lugar que esté, no importa qué tan recóndito esté el lugar. Cuando una persona busca a Dios, Dios está allí. Ya vimos que Dios es todopoderoso, que todo lo puede y que Él ha dispuesto que todo su poder lo va a aplicar para cumplir su palabra y para bendecirnos a nosotros como seres humanos. La semana pasada vimos que Dios todo lo sabe, que a Dios nada se le escapa, no solamente las obras externas, sino también las intenciones del corazón. A Dios no lo podemos engañar, hermanos y amigos, y ya vimos nosotros que tarde que temprano Dios saca a la luz todo lo que hay en secreto. Usted sabe lo terrible que está pasando en el mundo entero con esos archivos que acaban ahorita de salir, que tienen a toda la gente, bueno, nos tiene, la verdad, impactados por toda la falta de amor, por toda la crueldad, hermanos, que hay. Estaba escondido supuestamente y ahorita, hermanos, está conmoviendo aún a los corazones más endurecidos al ver cómo trataban a los seres humanos, a los niños, a las adolescentes, a las jóvenes que pedían ayuda y no había nadie. Y yo estoy seguro que si alguien clamó a Dios, Dios le respondió y de alguna manera permitió que salieran. Pero hermanos, Dios está en todo lugar. Dios no está limitado por la distancia y por el tiempo. Donde quiera que vayamos, hermanos, donde quiera que estemos, Dios está allí. Ok, Dios está en todo lugar. Así como cuando Cornelio oraba y estaba en la presencia de Dios. Déjeme decirle que cuando alguien está en situaciones difíciles, seguramente usted es testigo, que han clamado a Dios y Dios les ha respondido en ese momento. Déjeme contarle lo que le pasó a una persona allá en la ciudad de Reynosa. Él me lo contó de manera personal. Resulta que estaba esperando él el camión para llevarlo a la maquila, a su trabajo, cuando lo levantaron los mañosos. Usted sabe quiénes son los mañosos, los narcotraficantes. Lo subieron, hermanos, y lo llevaron a un lugar apartado. Y él comenta, hermanos, que cuando estaba ahí tenía dos opciones. Una, ¿sí?, matar, ¿sí?, y hacer pedazos a otro ser humano, o la otra, perder su propia vida. Él comenta que cuando él estaba ahí, estaba espantado, estaba asustado, nada más había dos opciones, y era terrible ver, hermanos, todo lo que hacían con los otros jóvenes y las otras personas que estaban ahí. Pero ¿sabe? Sí, él comenta que en su desesperación clamó a Dios. Ayúdame, Señor. A un Dios que él no conocía, hermanos, pero en su necesidad clamó a Dios. Déjeme decirle, ¿sí?, que de una manera sobrenatural Dios metió su mano, hermanos, y Dios lo sacó de ese lugar sano y salvo. Déjeme decirle que yo creo que hasta el día de hoy sigue predicando que Cristo salva cuando clamamos a Él. Yo platiqué con un matrimonio, hermanos, que estaba buscando a Dios en la congregación allá en Reynosa, y precisamente ellos me decían,
Dice, es que era el amigo de él. ¿Sí? Y ese hombre no quería de Dios, no buscaba nada de Dios, pero al buscar el testimonio de su amigo, que había clamado a Dios y Dios lo había rescatado, este hombre estaba buscando a Dios con toda sinceridad, porque Dios está en todo lugar. Y dice, invócame en el momento de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Un hermano, precisamente aquí, ahorita de los que estamos, hace tiempo allá en Chalco, resulta que al hermano lo citaron para un trabajo ahí en lo que es la Tapo, en San Lázaro, y llegaron camionetas, hermanos. Y él comenta, él está ahorita aquí entre nosotros, y se lo llevaron a Monterrey, hermanos. Allí estaba, los encerraron, no los dejaban bañar, ¿sí? Los dejaban sin comer, y allí estaban. Comenta que ya había miedo entre los jóvenes que estaban ellos ahí, y uno de ellos sabía que mi hermano era cristiano, él ya se congregaba con nosotros, él ya estaba como discípulo en la iglesia ahí de Valle de Chalco, y dice que su amigo le decía, oye, pues pídele a tu Dios, pues háblale a tu Dios y dile, porque ya veían, hermanos, que ya no iban a salir de ahí. Y el hermano clamó a su Dios, y está ahí en la puerta, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? De manera sobrenatural, Dios envió un taxi, hermanos, un hombre, dice que el hombre que los cuidaba se descuidó, se fue a comer, algo así me comentó mi hermano, y de pronto llegó un taxista y dijo, ¿sabes qué? Llévatelos porque les van a hacer lo mismo que a los otros. Y hermanos, los sacó. ¿Quién fue, hermanos? Dios, que está en todo lugar. Amados hermanos, queridos amigos, qué hermoso para nosotros los que vamos a Dios, saber que donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, ahí está el Señor. Aquí, varios de los que estamos aquí presentes, somos testigos, hermanos, que en el momento donde ya nadie podía hacer absolutamente nada por nosotros, en una habitación ahí arrumbados completamente, clamamos a un Dios que no conocíamos y Dios nos respondió. Y el día de hoy, por su gracia y misericordia, estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Y cuando clamamos, hermanos, Él está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos, por este atributo tan hermoso que nos da seguridad y confianza a todos aquellos que buscamos a Dios y que lo conocemos de manera personal? Quiero que veamos a continuación 3 pasajes bíblicos que nos hablan precisamente de este atributo y que son muy conocidos, hermanos, para ver la omnipresencia de Dios. Salmo 139, versículo 7 al versículo 10. Libro de los Salmos, 139, verso 7 al verso 10. Si ustedes ven el título que le pusieron al Salmo 139, habla de la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. En el verso 7 al 10 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este salmo nos habla muy claramente acerca del atributo de la presencia, de la omnipresencia del Señor. En el verso 7 dice: ¿a dónde me voy a esconder de tu bendito Espíritu Santo? ¿Sí? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si me voy a lo más alto de la montaña, ahí estás tú. Y luego habla del Seol. El Seol, hermanos, en el Antiguo Testamento era el lugar de los muertos, así se llamaba. Está en el fondo de la tierra. Ustedes van a escuchar hombres de Dios como David, decía que ya iba a ir al Seol y estaba en el centro de la tierra. El Seol estaba dividido en 2 partes. Una donde estaban los hombres de Dios, la gente de Dios, y en el otro estaba la gente que no había agradado a Dios. Pero decía, si me voy al cielo, ahí estás tú. Si voy ahí al Seol, al fondo de la tierra, ahí estás tú. ¿De dónde voy a huir de tu presencia? Verso 8. Si subiera a los cielos,
Si hiciera mi estrado aquí, allí tú estás, en el Seol. Y vean el verso 9, hermanos. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, o sea, en el extremo, lo más lejos, de ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y yo creo que todos los que estamos aquí entramos en este versículo. Yo no sé en los caminos donde andabas, yo no sé qué tan lejos estabas tú de Dios, algunos estábamos lejísimos, pero de ahí nos tomó el Señor. Así lo dice, aún ahí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es tan grande, hermanos, que cuando Él nos busca, Él busca la manera para que nosotros atendamos a su llamado. Hace tiempo yo compartí acerca de el testimonio de un hombre que a través de un folleto, hermanos, que se encontró tirado en la calle, se salvó él y toda su familia. El hombre estaba teniendo problemas matrimoniales en su familia y él como cabeza de familia pues ya no sabía qué hacer, no hallaba la salida, se fue a un bosque a llorar, a meditar, a estar solo. Cuando de pronto iba ahí caminando en el bosque y veo un pedacito de papel, hermanos, que estaba arrugado y tirado. Este hombre de pronto lo recoge y cuando lo abre decía así: Jesucristo puede cambiar tu vida. Ese hombre, hermanos, empieza a leer el mensaje y venía un croquis y venía una dirección, ¿sí? Y era tanta su necesidad que era una congregación cristiana. Déjeme decirle que allí estaba yo en lo personal, yo platiqué de manera personal con este hombre, yo vi cuando se convirtió, de hecho nos bautizamos juntos, y él decía, ese folleto me salvó primero a mí, y luego su familia, al ver que era sincero, que él se esforzaba, que él ponía a Dios en primer lugar, de pronto su familia dijo, este va en serio, este sí cambió. Él no está jugando, él le da el primer lugar a Dios. ¿Sabe qué hizo? La mujer se agarró de su manto y ahí va con el esposo y se salvó también. Los hijos, al ver que su papá y su mamá habían sido transformados y ahora en lugar de estar la pelea, el pleito, el grito, la grosería, de pronto la comprensión, el perdón y tomados de la mano para ir a buscar a Dios. Los hijos no tardaron, hermanos, en agarrarse con sus padres y toda la familia se salvó. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Donde quiera que estés, ¿sí? De ahí nacerá tu diestra. Yo no sé ustedes dónde estaban. Yo no sé qué tan lejos, pero se cumplen ustedes. Hoy están aquí, porque Dios los ha guiado con su mano y los ha asido de su diestra. Pero hermanos y amigos, no nos quedemos ahí. Te trajo para salvarte, te trajo para cambiarte, te trajo para que como ese hermano tan hermoso fue bendición para su familia, tú también seas serio y pongas a Dios en primer lugar, para que los demás sepan que Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Si lo haces, hoy te digo, Dios tarde que temprano va a traer a los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, todos y cada uno de nosotros vemos cumplido este salmo en nosotros. Termino con este pasaje para que vean cómo Dios tiene sus maneras. Había un joven, aquí hay jóvenes, que ya no podían con su alma, su vacío. Tenía muchos conflictos en su corazón. Déjeme decirle que la Escritura es clara y dice que el corazón del joven está inclinado a hacer lo malo. Entonces el joven muchas veces se encuentra en un dilema, porque por un lado, pues su corazón que se inclina a querer divertirse al mundo, a todo lo que este mundo ofrece, y por otro lado, hablando aquí de los hijos cuyos papás son cristianos, de pronto vienen y dicen, híjole, otra vez mi papá y mi mamá, otra vez a la iglesia, aunque yo no quiero estar. Y entonces viene una lucha dentro del joven. Eso le pasó a este joven. Tenía una lucha interna, decía, pues es que es tremendo, mi familia busca a Dios, pero yo lo que quiero es lo de afuera, y yo sé que Dios, con Él no puedo jugar, porque no puedo desverme tantito, porque he visto muchas cosas. Y ahí estaba el joven. Hermanos, en una ocasión iba en el camino, y de pronto le agarra una tormenta. Esto fue en Inglaterra. Le agarra una tormenta, y de pronto este joven, tenía 15 o 16 años, se mete a una capilla, a una iglesia cristiana, hermanos, ¿sí? Y ahí va. Los que vienen los días jueves se van a dar cuenta que aquí habemos poquitos.
¿no? A veces sabemos 8, 10, 12. Hagan de cuenta que así estaba, ¿no? Y resulta que entra y toda prácticamente vacía la iglesia y se sienta por razón de la lluvia. Y resulta que por la lluvia el pastor no había llegado, hermanos. Y entonces ya era la hora del servicio y nadie. Entonces uno de los hermanos que tenían más tiempo, entonces él era zapatero, no sabía mucho de la Biblia, pero dijo, bueno, pues alguien tiene que dar un mensaje. Y de pronto se pone de pie y se pone en el púlpito, hermanos, y da un mensaje que está en el profeta Isaías, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así dice el Señor. Y ese pasaje lo leyó el zapatero, hermanos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y empezó a hablar de Jesús. Empezó a hablar de lo que Jesús hizo por nosotros, de cómo siendo Dios se hizo hombre y todo lo que padeció por amor a nosotros, sin necesidad, se cansaba, tenía hambre y lo más tremendo, cuando fue llevado a la cruz del Calvario como el peor malhechor que haya pisado esta humanidad. Y de pronto el zapatero describe cómo Cristo fue clavado, cómo su sangre corría en la cruz del Calvario. Y de pronto dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No tienen que hacer nada. Mírenlo y sean salvos. Y le dice al joven, hermanos, joven, tú que no puedes, míralo y sé salvo. Y ahí estaba. Y dice que insistió tanto con este joven, hermanos, que llegó un momento en que el joven miró a Jesús muriendo por él. En ese momento la carga, hermanos, la carga de sus pecados cayó y se apropió del sacrificio de Cristo. Déjenme decirles que ese hombre salió completamente transformado de ese lugar. El nombre de ese joven es Carlos Spurgeon. Y para hacer una idea quién era Carlos Spurgeon, los días domingo, le damos gracias porque somos como 50 o 40, pero él tenía 20,000 congregantes los días domingos. Y cuando estaban en la oración había 300 hermanos que estaban orando abajo de ese lugar para que Dios derramara su gloria. Así es que veían multitud de familias y de gente, ¿sí? Dios, ¿sí? Mandó la lluvia, Dios hizo que este joven entrara y parecieran casualidades, pero él tenía un propósito. Quiero salvar a ese joven. Y hoy te digo, amado joven, tú que tienes lucha, míralo, también lo hizo por ti. Lo que necesitas definitivamente es al Señor Jesucristo. Pero bueno, eso lo hizo con este hombre, eso hizo con este hermano que les digo. En Hechos 17, versículo 27 y 28, otro pasaje que habla acerca de la omnipresencia, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27 y 28. Está hablando el apóstol Pablo y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Cuando ustedes vayan al libro de los Hechos, dice la Escritura que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas y pueden ver al apóstol Pablo en las plazas y estaba predicando acerca del Señor Jesús. Era tal el poder, la unción, el respaldo que Dios le dio al apóstol Pablo, que de pronto personas que lo escucharon empezaron a decir, oye, ¿este hombre de qué está hablando? Se sintieron tan interesados que lo invitaron nada más ni nada menos que al Areópago, donde estaban los grandes pensadores, los grandes intelectuales, los grandes filósofos, donde de pronto estaba Sócrates cuando en su tiempo, donde de pronto era Platón, los grandes filósofos de este mundo, de pronto invitaron al apóstol Pablo también a ese lugar entre lo más selecto. Y cuando de pronto el apóstol Pablo llega de pronto al Areópago, empieza con un sermón muy hermoso. Dice, veo que ustedes son muy religiosos, porque veo que tienen muchas estatuas, muchos dioses aquí, ¿sí? Pero déjenme decirles
que el Dios verdadero no es una escultura hecha por manos de hombres, y empieza a hablarle de que Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero, y de pronto les dice en el versículo 27, la omnipresencia de Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego dice el apóstol Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también dicen, porque el linaje suyo somos, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos, porque Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Amados hermanos, qué grande es Dios. Es importante que este atributo quede en verdad en nuestro corazón. Está cerca, hermanos, de cada uno de nosotros. Mire, ahorita que comentaba yo los testimonios, me podría pasar hablando de muchísimos, pero me venían a la mente algunos. Hace tiempo había una joven, ella tenía como 22 años, ella vivía aquí en Nezahualcóyotl y venía de trabajar, era una discípula, ¿sí? Muy ferviente, verdadera discípula. Y ella comenta que allí en lo que es la López Mateos y la Pantitlán, ella vivía por ahí, y dice que de pronto venía caminando y un hombre, hermanos, sale a ese encuentro, la agarra y la hace a un lado, la rincona para asaltarla. Ella comenta pues que se hace chiquita, ustedes saben, hermanos, así, y de pronto dice, Jesús. Dice que el hombre, hermanos, agarró su mano y le iba a pegar, le iba a dar un golpe. Cuando dijo Jesús, dice que se quedó así. Se quedó por un momento y que se echa a correr, hermanos. Nada más porque dijo Jesús, hermanos. Él está cerca de nosotros, más cerca de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Alguna vez les compartí también, yo trabajaba en la Ermita Iztapalapa, recién convertido, hermanos, tenía muy poco tiempo yo de convertido, y yo era muy tentado, o sea, hagan de cuenta pensamientos, ¿no? Porque pues, ustedes saben, cuando uno no conoce a Dios, pues la fiesta, los amigos, y siempre, pues, muy sonriente. Y cuando yo me convertí de verdad, y me aparté de todo aquello que sabía que a Dios no le agradaba. No anduve jugando, no anduve diciendo, bueno, pues esto no, esto sí, no, fui radical. Y entonces recuerdo, hermanos, que salí de trabajar y de pronto venía caminando y de pronto pensamientos, que son tentaciones, ahora entiendo. Y dice, mira, ahí está la parejita. Y veía una parejita, un hombre con una mujer, y decía, ¿y tú solo? Y mira, tú solito. Y hagan de cuenta que todo, de pronto seguí caminando y había una fiesta, estaban bailando, y ahí estaban todos contentos, ahí con la música y todo. Y de pronto me decía, mira, todos divirtiéndose. Dice, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras? Hermanos, los que han buscado a Dios de corazón saben de lo que estoy hablando. Ya nada más me iba haciendo yo así, una lucha tremenda que tenía, pero yo siempre he tenido algo, ojalá alguien lo pueda captar. Siempre que he tenido una situación así y una lucha, siempre he dicho lo siguiente: voy a llegar a mi cuarto y voy a decirle a Cristo todo lo que me está pasando, hermanos. Siempre ha sido eso. Así es que no importa que estén volando y estén pensamientos, ¿sí? Llegué al departamento donde precisamente ahorita estoy viviendo, ahí en Iztapalapa, y de pronto, hermanos, así como pude, en cuanto abrí, caí de rodillas, ¿sí? Cerré la puerta y empecé a llorar. Yo vivía solo. Y empecé a llorar y le empecé a decir a Jesús, Señor, mira cómo me siento terrible, ayúdame. Y estaba llorando. ¿Y saben? Vino Jesús a estar conmigo. Agarré la guitarra y empecé a alabarlo. Y ahí estábamos los dos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, no piense que porque soy muy especial, hable con un cristiano y una cristiana y dice, no, hombre, eso está chiquito lo que está diciendo el hermano. Déjenme contarle lo que me pasó aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Cristo es real y Cristo está cerca de nosotros. Bendito sea su nombre, hermanos. ¿Sí? Ahora, para nosotros es una bendición, pero para el que hace lo malo, qué terrible, hermanos. Porque Dios sabe todo lo que están haciendo, porque Dios sabe,
¿sí? Yo muchas veces he predicado, si lo que vemos nos asusta, ¿se imaginan lo que nosotros no vemos y que están haciendo la gente que no conoce a Dios? ¿Cuántas lágrimas, cuántos llanto, cuánto dolor, cuánta tristeza? Es impresionante, hermanos, y eso debe causar mucho temor a la gente que no ha rendido su vida al Señor. Otro pasaje, hermanos, que habla de la omnipresencia está en Jeremías 23, versículo 23 y 24. Profeta Jeremías 23, 23 y 24 es otro pasaje que habla de la omnipresencia de Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice el Señor, ¿se ocultará alguno en algún escondrijo, en algún escondite, en algún lugar secreto que yo no lo vea? Y dice el Señor, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Definitivamente, hermanos, aquí está hablando el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, del atributo de la omnipresencia de Dios. No nos podemos esconder de Dios de ninguna manera, no importa dónde vayamos y dónde estemos. La semana pasada vimos que Él sabe todas las cosas, pero aquí lo impresionante es que Él está en todo lugar y que Él estuvo ahí cuando de pronto tú y yo estuvimos haciendo cosas incorrectas. Él estuvo allí, de manera presencial, hermanos, ¿sí? Como un testigo de la manera en que nosotros vivimos antes de conocer al Señor y también de la manera en que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Se comenta, hermanos, que en una ocasión un ateo quería avergonzar a una jovencita cristiana, a una niña cristiana, ¿sí? Y dice que la quería avergonzar y le preguntó, a ver, jovencita, dime, ¿dónde está Dios? Y empezó a hacerle así, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Después de un momento de reflexionar, la jovencita le contestó, con mucho gusto le responderé, si usted me contesta, ¿dónde no está Dios? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Dónde no está Dios? Lo que ella le estaba diciendo es que Dios está en todo lugar. Cuando nosotros vamos a la Escritura, hermanos, vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios, cuando de pronto sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios iba delante de su pueblo. Me bendecía mucho lo que decía mi hermano en la introducción, porque entre varias cosas que él decía que muchas veces el ser humano lo que quiere es ver para que pueda creer, es decir, tener certeza. Y déjeme decirle que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel definitivamente tuvo evidencias palpables de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Recuerda usted que una vez que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y que atravesaron por el Mar Rojo, no es verdad que dice la Escritura que en el día, hermanos, ahí en el desierto, dice que allí iba Dios en una nube, ¿sí? Protegiendo a su pueblo del calor abrasador, cuidándolos, hermanos, dirigiéndolos, y ahí va el pueblo de Israel, hermanos, y ahí decía, ahí va el Señor. Cuánta seguridad y confianza sabiendo que el Dios que los había libertado de la tierra de Egipto, allí estaba. Cuando llegaba la noche, hermanos, el desierto es peligroso y de pronto se levantaba una columna de fuego. Y allí iba enfrente del pueblo de Israel para alumbrarles, para protegerlos, para cuidarlos, para guiarlos. Y allí iba el pueblo, toda la gente se codeaba y decía, qué hermoso es el Señor. Allí está con su pueblo. Aún cuando Dios mandó levantar un tabernáculo, hermanos, un santuario en medio del desierto, todo el pueblo sabía que Dios estaba ahí. Porque recuerda usted que de pronto la nube venía y descendía sobre el tabernáculo y dice la Escritura que Moisés entraba y platicaba con Dios. Es decir, evidencias tenían definitivamente de la presencia de Dios el pueblo de Israel. Y yo meditaba, hermanos, en el Nuevo Testamento, Cristo el Señor, Dios hecho hombre, ¿sí? Allí estaba con sus discípulos y siempre iba delante de Él.
¿Pueden imaginarse a Pedro, a Juan, a Jacobo? No, pues iban bien contentos. Pues ahí veían al Señor Jesús que iba delante de ellos. No había enemigo que no fuera vencido, no había problema que no fuera solucionado por Cristo. Ellos vieron cómo sanaba al enfermo, ellos vieron cuando reprendió el viento y el mar, y ellos fueron testigos presenciales de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, su presencia era notoria. Por eso es que cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Sí? ¿Sí? Les conviene, es mejor para ustedes. Dice que todos se pusieron tristes. Pues, ¿cómo que nos conviene que tú te vayas y lo mejor es estar contigo? Y les dice Jesús, porque si no me fuere, no les enviaría al Espíritu Santo. Pero si me fuere, se los voy a enviar. ¿Sí? Ahora déjenme decirles, no vemos la columna de fuego como en el Antiguo Testamento, no vemos a Cristo físicamente, pero Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver su mano de manera sobrenatural. Cada uno de nosotros, hermanos, déjenme decirle que como cristianos, cada día podemos ver las maravillas de Dios. Un día, sin que el Señor nos permita apartarnos del camino, es un milagro, ¿sí? En un mundo como el día de hoy estamos viviendo. Ver cómo nos ha guardado de peligros, de situaciones adversas, de enfermedades, de peligros, de enemigos, por dentro y por fuera. Solamente nos queda diciendo, qué grande eres, Señor. Su presencia es palpable, ¿sí?, en la vida de un verdadero cristiano, ¿sí? Y yo les puedo decir el día de hoy, Jesús está en medio de nosotros. Él lo prometió y dijo, donde 2 o 3 estén reunidos, yo estoy en medio de ellos. Y Él está aquí, aunque no lo podamos ver. Mateo 18, versos 19 y 20. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo. Si 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesús, dice que Él está en medio de ellos. Si en Brasil hay 2 o 3 congregados en nombre de Jesús, el Señor Jesús está ahí. Si en China hay 2 o 3 congregados, el Señor está ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Algo que siempre me ha maravillado del Señor Jesús, la verdad, lo medito, me asombro, me quebranto, me bendice, me anima, me fortalece. Es impresionante, hermanos, porque cuando Él vino a esta tierra, siendo Dios, se hizo hombre y se vació de su gloria. Como Dios, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, pero cuando se hizo hombre, Él se limitó. Y Él nada más podía estar en un lugar al mismo tiempo. O estaba en Nazaret, o estaba de pronto allá por Galilea, o estaba de pronto por Samaria. Un solo lugar, nada más podía estar el Señor, porque había tomado semejanza de nosotros. Una vez que murió en la cruz, que resucitó de los muertos y que ascendió y tomó su lugar de majestad, hoy Jesús está en todo lugar al mismo tiempo. Y es por eso que cuando invocamos su nombre, en respuesta a esa invocación, el Señor Jesucristo mete su mano y nos maravilla. Hermanos, donde 2 o 3 estén congregados, Él está en medio. Dios es un Dios personal, presencial, palpable. Muchas veces ha habido reuniones, no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto es tan palpable la presencia del Señor que uno dice, si abro mis ojos lo voy a ver. Lo voy a ver. Y Él está aquí, muy cerca de ti, recordándote que donde quiera que vayas no estás solo. Donde quiera que estés no estás sola. Le damos gracias a Dios porque tenemos que prevenirnos de peligros, pero cuando
hay situaciones más allá de nuestras fuerzas y sabiduría. Qué hermoso saber que el Señor está ahí. Quiero que veamos, hermanos, a continuación un par de pasajes que nos hablan acerca de este Dios personal, de su presencia palpable. ¿Sí? Éxodo 3, versículo 3 al versículo 6. Fíjense, hermanos, Éxodo 3, verso 3 al verso 6. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí está el llamamiento de este Moisés, y aquí podemos ver a un Dios personal, a un Dios que se revela, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ya sabemos que Moisés llevó a las ovejas por el desierto y llegó al monte de Dios. Y dice que de pronto cuando estaba ahí en el monte, ve de pronto una zarza, hermanos, que está ahí de pronto ardiendo. Es algo muy natural en las zonas desérticas. Y Moisés seguramente siguió con sus ovejitas. Cuando vuelva a voltear, se da cuenta que sigue ardiendo la zarza. Y entonces Moisés dice: voy a acercarme para ver, pues, qué visión es esta, ¿por qué la zarza no se consume? Cuando se va a acercar, hermanos, escucha la voz de Dios y le dice: Moisés, Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque la tierra en que estás, tierra santa es. ¿Sí? Déjeme decirle que fue algo muy personal de Dios con Moisés. Y Moisés estaba cierto de que era Dios, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, que tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sí? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Algo muy personal, en este caso con Moisés. Y ya sabemos nosotros que Dios le da una encomienda y empieza a poner pretextos, ¿no? Dice: quiero que vayas, quiero que me sirvas, quiero que vayas por mi pueblo, yo te voy a respaldar, voy a estar contigo. Y empieza a poner pretextos. No, Señor, es que soy tartamudo. No, Señor, no soy de fácil. Y ahí empieza a poner pretextos para servir a Dios. Y esta parte la tomo porque muchas personas de la misma manera, cuando Dios saben que les está llamando, cuando de manera personal les ha hecho saber en su corazón: yo soy Dios el que te trajo, yo soy Dios el que te está llamando, yo soy Dios el que te está metiendo la mano ahí donde quiera que tú vas, y estás maravillado. Y de pronto Dios nos pide algo, hermanos, empiezan los: no, pero es que es demasiado. No, pero ¿cómo quieres? No, pero no es para tanto. Yo sí te busco, pero nada más hasta aquí. Y ahí empiezan con pretextos, hermanos. Pero no pudo Moisés con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no vamos a poder con Dios, hermanos. A Dios no podemos decirle ni ponerle pretextos. No importa cómo estés, no importa cómo te sientas, ¿sí? Cuando Dios te llama, es importante atender a su llamado. Porque finalmente, hermanos, Moisés fue e hizo la voluntad de Dios. Y por cierto, un hombre fiel. Un hombre que Dios lo respaldó, hermanos, y que llegó hasta el final con la ayuda de Dios. Pero lo que les quiero transmitir, si se dan cuenta, es un Dios personal. Moisés y Dios. ¿Sí? Moisés y Dios. Primera de Reyes 8:27.
Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Aquí el que está hablando, hermanos, es Salomón. ¿Recuerdan ustedes que David tenía en su corazón, hermanos, hacer un santuario, un templo a Dios, digno de Dios? Porque, hermanos, es impresionante, ¿sí? Es que Dios es Dios, hermanos, ¿sí? Dios hizo todas las cosas en el universo. Nosotros cuando hablamos de Cristo el Señor decimos, cuánta humildad de Jesús. Ahí andaba con sus sandalias, el Rey del universo, hermanos. Ahí andaba como tú y como yo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando yo de pronto reflexioné, dije, el Dios Todopoderoso, hermanos, hizo exactamente lo mismo. ¿Sabes dónde vivía el Dios Todopoderoso? En una casa de campaña, hermanos, con pieles de animales. Y allí iba y llevaban de pronto la casa de campaña, de tal manera que David, que vivía en una casa de cedro muy bonita, de pronto ve por la ventana y dice, ¿cómo es posible que el Todopoderoso viva allí en una casa de campaña, en una tienda? Dice, no, mi Dios merece lo mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Así es que voy a ahorrar, voy a obtener mis tesoros y voy a hacerle un templo digno al Señor. Pero Dios le dijo, tú no, David, porque has derramado mucha sangre. Te amo y sé que peleaste mis batallas. Tú no, pero tu hijo va a levantar ese templo. Y hermanos, Salomón hizo un templo que cuando ustedes ven la descripción de todo lo que hizo, de oro, de cedro, lo mejor de lo mejor. Es más, hermanos, ¿sí? Ese templo no se escuchó ni un martillazo, porque dice que hicieron tan las piedras, los cimientos, que todos se embonaban. Una obra maestra, una obra para quien es digno, para Dios. Hermanos, y dice que de pronto el mismo Salomón dice, oye, ¿vas a morar sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, Él llena todo el universo, hermanos. Es impresionante, la verdad, Dios. Ya nosotros hemos compartido que la Escritura nos habla de 3 cielos, para aquellos que no saben. 3 cielos. El primer cielo es aquí, las nubes, la atmósfera, donde ustedes ven. El segundo cielo es donde está el universo, los planetas, Venus, las galaxias. Y el tercer cielo es la habitación de Dios. Aunque Dios está en todo el universo al mismo tiempo, hay un lugar muy especial donde Él recibe la gloria, la honra y la alabanza. El cielo glorioso, donde está su trono celestial, el trono del Altísimo. Pero hermanos, ¿sí? Dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Así es que, hermanos, Él es Dios. ¿Sí? Vayámonos con esta palabra. Todavía no terminamos, pero vayamos confiados, hermanos. El mundo está de cabeza, las cosas van a estar peor, terribles, pero nuestro Dios está allí, cerca de nosotros. Dice, a ver si palpando lo podemos ver. Termino con 5 puntos, hermanos, que nos hablan acerca de la presencia de Dios. Éxodo 33, verso 14 y verso 15, por favor. Éxodo 33, versículo 14 y versículo 15. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Impresionante Moisés. Les digo el contexto. El pueblo de Israel, después de haber recibido los 10 mandamientos de la ley de Dios, que nosotros sabemos en Éxodo capítulo 20, hicieron algo terrible, hermanos. Levantaron un becerro, ¿recuerdan ustedes? El becerro de oro. Dios aborrece la idolatría. Y Dios sabía que en el pueblo de Egipto, hermanos, había dioses, hermanos, impresionantes. Había un becerro, precisamente se llamaba Apis. Ya hemos compartido acerca de esta deidad ahí en Egipto.
donde tenía su propio palacio, donde de pronto cantaban ahí los cantores mientras le daban de comer a Apis, hermanos, ahí todo acolchonado, todo perfumado, un becerro, hermanos, ¿sí? Era Apis, ¿sí? También había una rana, había una mosca, cantidad, hermanos, de objetos y de esculturas. Entonces Dios, en el segundo mandamiento, le dice: no te harás imagen ni escultura de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No me confundas a mí con alguna estampa, con una escultura. Yo soy Dios, ¿sí? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Levantan un becerro, hermanos, y empiezan a comportarse como si estuvieran en Egipto. Volvieron otra vez a bailar, volvieron otra vez a tomar, y ahí estaban todos danzando y todo. Y dice que Dios ya los iba a destruir, hermanos, ¿sí? Dice que Moisés estaba con Dios ahí en el monte, y de pronto le dice: Dios, ¿sabes qué? Desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido una vez más. Y de pronto dice: hazte un lado porque los voy a consumir, ¿no? Y entonces Moisés empieza a interceder, hermano. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Es tremendo, ¿sí? Empieza a interceder y Dios tiene misericordia del pueblo de Israel. Y entonces Moisés desciende, hermanos, y consigue que Dios no termine con el pueblo. Pero entonces Dios dice: ¿saben qué? Este pueblo es muy rebelde, ya no voy a ir con ustedes, se van a ir solos. Y entonces Moisés dice: si tú no vas con nosotros, nos van a hacer pedazos todos, pues mejor no nos movemos de aquí, Señor. Si tú no vas con nosotros, mejor no nos movemos. Y ahí empieza Moisés. Y finalmente Dios dice: está bien, mi presencia va a ir contigo. Y qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y qué importante es dejar el becerro de oro. ¿Sí me entienden, hermanos? Dejar de transgredir los mandamientos y la palabra de Dios. Que no seamos, hermanos, como este pueblo testarudo del pueblo de Israel, porque finalmente sabemos tristemente cómo terminaron. Entonces, hermanos, la importancia de la presencia de Dios para seguir caminando en medio del desierto. Y es lo que anhelamos como iglesia, y es lo que anhelamos como cristianos. Que el Señor siempre esté con nosotros. Génesis 24, verso 40. Miren, hermanos, Génesis capítulo 24, verso 40. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia han dado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia, la casa de mi padre. Hermanos, aquí está hablando Abraham. Y miren la conciencia que tenía Abraham de la presencia de Dios en su vida. Porque dice, entonces Jehová, en cuya presencia he andado. Está hablando Abraham, ¿sí? Ya nosotros hemos hablado en varias enseñanzas acerca de Abraham. Cuando dice que en cuya presencia han dado, quiere decir que cada paso que daba Abraham decía: ahí está Dios. No puedo estar haciendo porque ahí está Dios, ahí está Dios. Y dice: va a enviar su ángel contigo. Le está diciendo a su siervo, hermanos, porque su hijo ya tenía 40 años y pues ya como familia pues dijeron: ya es hora de que se case el muchacho, pero no se vaya a casar con una de las mujeres de aquí. Ya hemos compartido acerca de eso, ¿no? Una mujer que no tenga temor de Dios y todo, porque le va a ir mal a mi hijo. Dice: así es que ve con mi familia, ¿sí? Busca a alguien, una mujer que tenga temor de mí, que me conozca, para que ese matrimonio pueda ser bendecido. Y ya nosotros sabemos, hermanos, que precisamente fue Rebeca, ¿sí? Una mujer de Dios, y que fue una bendición precisamente para Isaac. Ya hemos compartido la importancia de que un hombre de Dios con una mujer de Dios, porque si no, entonces va a ser terrible un matrimonio así. Pero lo que yo les quiero compartir es cómo Abraham estaba consciente de que el Señor siempre le ayudaba y siempre estaba con él. Porque le dice a su criado, ¿sí? Dios va a mandar su ángel, siempre me ha ayudado, ¿sí? Él te va a guiar
para que traigas a la persona adecuada. Y cuando ustedes ven la historia, la verdad es que es bien sobrenatural, y Dios le cumplió a Abraham, porque Dios ayuda a los suyos. Jonás capítulo 1, verso 3. Jonás capítulo 1, verso 3. Miren, hermanos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, era un profeta de Dios, ¿sí? Dice que Dios le dijo, mira, Jonás, quiero que vayas a Nínive y que des un mensaje, ¿no? Y entonces, hermanos, Jonás, no, yo no voy. Y empieza a hacer berrinche, hermanos. No, yo no voy. Y ahí va, hermanos, haga de cuenta que tenía que ir para acá, para Nínive, y dice Jonás, no, yo ya no voy, ¿no? Hace su berrinche, y ahí se va, hermanos, a Tarsís, toma un barco y dice, voy a huir de la presencia de Dios. Qué ingenuos somos muchas veces, hermanos. Déjeme decirle que yo he conocido a personas así. Cuando Dios les manda algo, hacen su berrinche. A esto yo no lo voy a hacer. A ver, ¿quién me va a obligar? ¿Saben cómo le fue a Jonás? Allí va en el barco, hermanos, y casualmente se desata una tormenta, hermanos, ¿no? Desata una tormenta y casualmente, hermanos, hacen de pronto una suerte para ver quién era el culpable de eso. Y resulta que era Jonás. ¿Y saben qué hicieron con Jonás, hermanos? Agarraron y dijeron, tú eres el culpable, y lo avientan, hermanos, al mar abierto. Yo creo que Jonás sabía bien que con Dios no podía jugar. Porque decía, caray, yo iba tranquilo a Tarsís, ya había dejado atrás la presencia del Señor, y ya pronto cuando viene la tormenta, ya ha de ser el Señor, si es el Señor. ¿Cuándo se entienden, hermanos? Si es el Señor. Y luego cuando de pronto lo avientan y sacan a la luz quién es, le quedaba clarito que era el Señor. Y cuando estaba en el mar ya ahogándose, pues le quedaba más claro que era el Señor. Llega de pronto un pez, así lo dice la Escritura, y se lo traga, ¿no? Y ahí estaba solito, hermanos, en la boca del pez. No podemos huir de Dios. No podemos hacer berrinches con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí? No podemos, hermanos. Cuando estaba ahí, es bien hermosa la escena. Dice que Jonás reconoció y empieza a clamar. Y le empieza a decir, Señor, perdóname. Perdóneme, ya sé que todo viene de ti. Me ha ido mal, hice mi berrinche, pero mira ya dónde estoy. Ya no puedo más. Y empieza, hermanos, a clamar Jonás. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Allí en la boca del pez estaba el Señor, ¿o no, hermanos? Lo escuchó y ahí va Jonás. Lo avienta a la playa y ahí va corriendo Jonás a obedecer a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Querido amigo, querida amiga, no puedes esconderte de Dios. No puedes hacer berrinche y pensar que no va a pasar nada. Lo hemos visto, hermanos, ¿sí? Ya vendrán de pronto en silla de ruedas, vendrán con muletas, los tendremos que visitar en el hospital. Yo no sé, hermanos, pero no podemos huir de la presencia de Dios. No más berrinches al Señor. Finalmente, hermanos, Jonás fue y obedeció. Pero yo quise tomar este pasaje porque yo creo que todos los que estamos aquí nos sonreímos, decimos, ay, ese Jonás, y era profeta de Dios. ¿A quién se le ocurre que se va a escapar? No se puede. Hechos 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Aquí está hablando el apóstol San Pedro. Recuerden ustedes que en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, fue su primer mensaje y precisamente dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero era el mensaje que constantemente el apóstol Pedro decía, y aquí lo vuelve a decir: arrepentíos y convertíos. Número 1, quiere decir pedirle perdón a Dios, ¿no?, de los pecados y maldades que hayamos hecho. Convertirnos quiere decir que íbamos a la maldad, me voy a convertir, ahora me voy a volver a Dios, me voy a convertir a Dios. Todo lo que tiene que ver con el Señor. Para que sean borrados vuestros pecados, y luego da una promesa, que van a venir de la presencia del Señor tiempos de descanso, de refrigerio, ¿sí? Luchando y todo, y yo y lo otro. Cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, pareciera que nuestra alma descansa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentíos y convertíos, y de la presencia de Dios van a venir tiempos de refrigerio. Dios le va a dar descanso a tu alma. Y termino con este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 30. Está hablando el apóstol Pablo y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso pasaje. Y qué real es lo que dice el apóstol Pablo. Si usted conoce a una persona que el día de hoy ama a Dios, no era sabio. Dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es lo que Dios escogió para avergonzar a aquel que piensa que es algo, aquel que de pronto dice yo puedo, aquel que de pronto conmigo no van a poder. Dice que Dios, verso 26, dice: no son poderosos ni nobles. La verdad, no sé ustedes, pero muchos éramos la oveja negra de la familia, al menos en mi caso, la negra de la familia, y Dios tuvo misericordia. No era poderoso. Verso que sigue: necio. ¿Éramos necios o no éramos necios, hermanos? Bien necios. Nos hablaba una vez y no, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso dice la Escritura, ¿sí?, que la vara es para la espalda del necio. Si hay alguien que de pronto le hablan y obedece, pues no va a tener problemas. Pero le hablan y vuelve a hacer lo mismo, le ponen un varazo. Y luego vuelve a hacer lo mismo y dan otro y otro y otro, hasta que entienda. Bueno, pues ese éramos nosotros. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. Para que nadie se jacte
en su presencia. No, es que soy muy especial y por eso Dios me escogió. Es que la verdad es que me necesitaba para su obra y todo. Cuando uno escucha eso, hermanos, dice, pues quién sabe dónde esté leyendo esas cosas. Dice la Escritura que lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eso es lo que escogió Dios para levantarlos y avergonzar al que cree que es salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aquí nos describe perfectamente a nosotros y luego nos dice aquí algo muy importante, para que nadie se jacte en su presencia. Veíamos la semana pasada que Dios y nosotros, hermanos, Él sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios iríamos todos temerosos para allá afuera, hermanos. Veríamos todo oscuro, gris, sin esperanza, terrible. Sin Dios no somos nada. Y luego dice en el versículo 30, por Él, por Dios, estamos en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho sabiduría. Aquí está la sabiduría de Dios, hermanos. Aquí está. No desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Todos los hombres callen delante de Jehová. Esta es su palabra. Cuando Dios dice algo en la Escritura, todos los poderosos guarden silencio. Y eso, hermanos, se lo reveló a los pequeñitos, a los que eran necios, a los débiles. ¿Recuerdan ustedes aquel día que Cristo se regocijó en el Espíritu? Dijo, te alabo, Padre, porque se lo escondiste a los sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A los pequeñitos, a los que muchas veces ni terminaron la primaria, hermanos, o la secundaria, a nosotros nos ha revelado su sabiduría. Justificación, nosotros entendemos que a través del sacrificio de Cristo, Él perdona nuestros pecados y nos declara inocentes. Él nos santifica, nos aparta para Él, nos da su Espíritu Santo para que podamos seguir adelante venciendo el pecado y honrando su santo nombre. Y número 4, redención. Cristo viene, hermanos. Nuestra redención está cerca. Cristo el Señor dijo, cuando veas que estas cosas suceden, yergue tu cabeza, porque tu redención está cerca. Cristo Jesús, hermanos, pronto viene. Tenemos que trabajar, tenemos que predicar, tenemos que amar, tenemos que servir. Esta colonia tiene que conocer a Cristo, porque ya viene el Señor. Tenemos que abrir nuestros labios. Amados hermanos, Dios es omnipresente. Vayámonos con esta palabra, con esta confianza. Caminemos seguros en el buen sentido de la palabra en esta tierra, sabiendo que siempre Él va cerca de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cerremos nuestros ojos.